volvimos. Yanina. Que cambiamos mucho, fomos a Uruguay, fomos a Copa del Mundo y volvimos a Yanina porque otra él vez. quiere llevar al 50, siempre. Siempre ahí, siempre Y ahí, nosotros increíble. queremos salir del 50. Del 50 es que tenemos 4 mundiales. Así que en el próximo lo empatamos ustedes. Y bueno, ¿De después... qué se ríen atrás? ¿De qué? ¿Alguna risa? No sé. No sé. Ojalá no haya ningún argentino acá, ¿eh? No. Te voy a decir, que si no nos vamos a pelear. Tenemos una más que los argentinos. No, Ellos tienen no. 3. Recién Sí. los argentinos tuvieron que pasar 2000 años para que nos pudieran empatar en Copa América. Toda la historia de la Copa América, Uruguay estuvo adelante, con Brasil ni hablar. Brasil tiene 9, nosotros tenemos 16. Tú pensas, si recontas otra vez más, ya vas a ver que tenemos un poquito más. ¿Cuántas Copa América tiene Brasil? 15. Creo que Estamos 15. una atrás de Argentina. Creo que ya No, estamos... estás loco. Sí. Imagínate, no, tenés 9 como mucho. Ponelo, buscalo ya. Voy a poner. Argentina nos pasó ahora, nosotros estuvimos siempre adelante. Brasil tiene 9, si tiene. Y Uruguay tiene 16. Vamos a ver. Ahí, todavía no. Tiene el mayor campeón de América. Ahí está, No, de Copa América. Es Argentina ahora, Uruguay. Ahora Uruguay estuvo hasta el 2000. Argentina 16, Uruguay 15, Brasil 9. 9, te estoy diciendo, no tiene más. No, pero Estás inventando, ¿viste? hasta Me dijo 15 recién, ¿viste? Él hace así con los brasileños, inventa todo. Hasta 82. El hasta problema es que 82. ahora tenemos internet. Hasta 82. Brasil nosotros somos de jugaba antes. con los juveniles. Claro, Y por Brasil, eso. por eso. Ya. Porque no tenía ni cámara en las Copas Libertadores. Pero Una vez estamos llegando. Estamos llegando, sí. Estamos está llegando. llegando. Creo que... Yo jugué pero con esta partida que tiene Brasil ahora está complicado, ¿eh? No, Yo jugué una estaba. final de Sudamericana, Botafogo y Peñarol, ¿te acuerdas? Sí. Nosotros apanhamos até de la policía en Uruguay, en ese estadio que dijo él. En el Centenario. El Centenario. Apanhamos de la policía. No fue la gente que entró y no, con el palo ese, ta. Llegamos aquí y jugamos aquí. Ahora eso, ¿qué año fue eso? Bueno, ahora eso que decís pasa en Brasil. Todos los equipos de Sudamérica van a Brasil, los policías los matan. Por eso estamos Pero ganando. por eso Los estamos matan. Aprendimos con vosotros. Aprendimos con vosotros, porque te digo. La otra vez los agarraron a lo de Boca Juniors en la playa, en Río. No, mira, pero hacen No, pero los argentinos son tontería. Llegan allá y creen que están en Buenos Aires. No, están en Copacabana, amigo. Quita la playa. Aquí es Brasil. A mí, yo estaba mirando el partido ahora Boca River, la fiesta que hicieron. Claro, es espectacular. Sí. No, son Espectacular. Y ahora si Espectacular. tenés tiempo también, fíjate, ahora este domingo hay el clásico, se juega el clásico por la final del uruguayo, Nacional y los Peñarol y Nacional. otros. Sí. Ahí Y mira, está full, E seguro. mira, el Centenário não é estádio de futebol, porque é muito largo, tem a pista, tem a gente está lejos. Imagínate se fora la Bombonera. Que está toda una arriba del otro. Es lo que hicieron en el estadio de River ahora, que antes también era como Sí, Centenario, no había gente más cerca. pero ahora lo metieron pequeño, espectacular, lo hicieron espectacular. Sí. Pero bueno, es la fiesta que hacen ahí, creo que los brasileños no lo hacen lo mismo. Son fanáticos al extremo. Son más fanáticos, creo. Sí, en Uruguay es impresionante. En Uruguay. Tiene, en ese final de semana, tiene la final. Sí. Son 2 finales, el del domingo que viene y el próximo. ¿Y dónde 2 ves? Pela internet, Sí. por internet. Sí. Sola. Bueno, Voy a se gana Nacional. pagas tú la cerveza. Se gana Peñarol, pago yo la cerveza. Nos lleva ya a chupar alguna cosita. Mario, y después de toda esa carrera, ha jugado en un montón de equipos, ha llegado en todas partes de Grecia. Es una persona que es conocida en la isla de Kos. Cuando fuimos a jugar el fútbol allá, tenía aficionados en Kos. Yo digo, ¿dónde jugó este? ¿Dónde lo vieron? Había jugado en un equipo de Kos y la gente lo quiere mucho allá. Es una isla que muy buena, muy bonita. Sí. Muy bonita. En Kos, en Rodos. Rodos.
en Leonidio que hemos Y hecho. Leonidio, fomos Leonidio jugar en Leonidio en Peloponeso. jugó Sí, también. sí. Y jugó en la fase buena, que tenía un Sí, presidente sí. con mucha plata. ¿eh? Eh, ¿Cómo se era- llama él? Que tenía todas las Prosar, temas. el Prosar, eso de la de. Muy buena, muy buena, muy buena. Sí, no, ha agarrado equipos que tenían. Grecia hace 7, 6 años atrás era otra cosa en el fútbol. Había más dinero, estaba más organizado, era otra cosa. La Más crisis de condiciones. 2008 fue La lo crisis que creo que antes de dormir, 10 ahí, 8, 10, tenía más plata, condiciones. tenía más plata. Pero Y está tenía más subiendo plata otra vez. y más calidad en los equipos, en todo. Claro, si tú tienes plata, trae Sí, más calidad. Está, exacto. Pero, Pero creo ahora que está con esta- volviendo un poco. Pero creo que Está renovando ahora por vueltas, ejemplo, sí. los equipos grandes hoy ya pagan mucho mejor que hace 10 años atrás. Sí. Mucho mejor. Mm. Me explico. Por Y- eso están trayendo buenos jugadores. Y más buenos competitivos, argentinos. ¿sabes? Están armando Olympiacos mejor, sí. dominó la liga como hace 10 años, dominaba, pero mucho, Era mucha diferencia de los diferencia era otros. muy grande. Ahora no, está Ahora está PAOK, achicando. está PAOK peleando, AEK también, Panathinaikos está volviendo también ahí acerca, entonces creo que con más plata puedes hacer algo mejor. ¿Sabe? Es seguro los equipos más abajo de primera o segunda división también van acompañando el ritmo ese. Sí. Y cómo es vivir en todos estos sitios así como la isla para jugar, creo que es más, ¿cómo se dice? Familia, como conoces la gente más de cerca. Claro, en las islas, sí, en afuera, No, claro. y otra es cosa. mucho más fácil. Me estaba diciendo él que, por ejemplo, iba a cenar con su familia y luego el dueño no lo cobraba, ¿no? Era un ídolo de toda la isla. Sí, te haces querer mucho ahí con Uno de ellos, yendo pasa a bien, ser uno de ellos. ahí está. Y bueno, y acá en la capital, por ahí vivís al lado y no lo ves nunca. No te conoce nadie. Entonces, bueno, hay que decir que acá la gente de Grecia también le gusta mucho el fútbol. Es Mucho, fanático. son fanáticos. Entonces, normalmente si andás bien y el equipo anda bien, Sí, siempre está tiene muy de contento. todo, tiene que estar de fiesta. Ahí está, sí. Hay equipos aquí que el jugador sale y aficionados ponen plata en el bolsillo. Me dijeron un montón de jugadores. No, yo viví mucho esto en Lares. Sí, te ponían plata. No ponían plata, pero no me dejaban pagar. Nada, sí. ¿sabes? Esto viví ahí, pero aquí no, aquí en Atenas. Y bueno, otra y cosa. lo bueno eso que lo dijo Marcelo, que siempre donde estuve, después volviendo, suponete a Co, ya hace como 10, 12, 13 años de que jugué. Y vuelvo y siempre es el mismo cariño y la gente... Una cosa es muy gratificante, ¿no? Una cosa que es difícil, tú jugó 2 veces en algunos equipos. Es difícil, tú cuando sales o peleado Sí, o sí. te echaron. Sí. O te echaron o sale peleado. Y consegue volver a ese mismo equipo, es que alguna cosa ha hecho bien, ¿no? No, sí, claro. Porque Y- si la mismo equipo quiere traer un jugador que ya se Sí. fue, es que... o se cambió el presidente. No, seguro cambió. Pero la gente aceptar la Claro, directiva, claro, por ejemplo, cambia el presidente, pero la directiva Y casi los siempre aficionados también. son los mismos. Eso. Lipón, Mário, después de todo eso, ha conocido toda Grecia, ha hecho muchas cosas buenas, muchas cosas más o menos, muchas cosas malas. Este cambio al pádel, ¿qué pasó para que tú cambiaste al pádel? ¿Ya jugaba pádel cuando era niño? ¿Ya jugaba en Uruguay? ¿O empezó todo aquí? No, sí, el pádel lo conocía de Uruguay. El pádel... ¿Desde chico ya jugaba pádel? Sí. El pádel en el 90, en la época del 90... No, yo era muy pequeño. En 90 yo no sé. Yo me acuerdo solo de la televisión. Bueno, en el 90 el pádel era un boom en Latinoamérica, en Argentina y en Uruguay, un poquito en Brasil, pero en Argentina y Uruguay era impresionante. Y bueno, yo desde el 95 al 97 jugué profesional al pádel en Uruguay. Antes de venir acá, tú Antes, ya sí, habías mucho jugado. antes. Sí. ¿Con cuántos años? 17, 18 años. Hacía paradas. Esto Claro. yo sabía. Jugaba Y fútbol. yo Tampoco por yo. mí
pensaba que el pádel es un deporte ahora más. No, el pádel hasta desde el 82 está. En 1982 está el pádel. Yo nunca había eso, escuchado. sí. Aquí en Grecia yo lo vi. Y bueno, después traigo el pádel acá. Yo jugaba, ya te digo, de esa época. Después fue en la época, ese año que tuvo el Mundial Juvenil, justo. Entonces con el tema de la selección, yo tenía el pelo largo, me lo hicieron cortar. Era Víctor Púa, un técnico uruguayo muy exigente. Si tenías pelo largo no jugaba. No, sí, Caravanas tampoco, como en aquella época, como Pasarela. Sí, Pasarela. sí. Bueno, él era Víctor Púa, un técnico que... Con Redondo también tuvo Redondo problema. no fue. Tuvo problema, claro. Redondo no fue. No contó. Víctor Púa después fue el técnico de Uruguay en el Mundial 2002, de la mayor, de la selección mayor en el 2002. Bueno, él estaba en juvenil, muy exigente. Y bueno, yo dejé el pádel profesional en aquel entonces porque jugaba al fútbol. Después, pero siempre tuve un contacto con el pádel. Cada vez que volvía, supuestamente me fui a Argentina, y cuando volvía a Uruguay jugaba, después me vine para acá, para Grecia, y siempre hablando a gente que jugaba al tenis o algo, pero no conocía a nadie. Y no, como jugaba al fútbol no tenía mucho tiempo de dedicarme a explicarle o a hacer algo. Sí. Y todos los años, yo me voy todos los años de vacaciones a Uruguay. Jugaba en Uruguay con mis amigos de allá de Uruguay, con gente de la selección de uruguaya de pádel. Siempre tuve contacto, siempre jugaba. Hasta que encuentro a un muchacho acá griego que estuvo viviendo en España y conocía el pádel. Y tenía la intención de abrir un club. Entonces le dije, bueno, abrilo, yo te ayudo en lo que pueda, porque todavía estaba jugando en un equipo profesional de acá de Grecia. Entonces le dije, yo lo que puedo te ayudo. Y bueno, él fue, le encontramos las canchas, todo de España a traer, y abrió el primer club de pádel en Glifada en el 2013. ¿En la playa? No, fue en el centro de Glifada. Ahora Creo que hacen Padel Club. Atrás aquí de un colegio Está todavía, pequeño. sí, ese está todavía, sí. Cerca de Hyundai. No. Y la calle Pec que City, baja. Pec City, atrás. Ahí, Ahí. Ese fue el primer club de pádel que... Ese fue el primero. El primer club de pádel. No fue en la playa, en Hyundai. No. Ese fue el primero ahí, se llama Hacen Padel Club. No, Ese fue el primero. Aunque ya había una cancha de pádel, ya había hacía un par de años antes en Costa Navarino, en el hotel en Kalamata. Okay. Yo había ido a hacer un par de partidos, pero como club y como deporte, el primer club fue ahí en ¿Tenía una cancha o dos? Dos canchas el club, tres canchas. ¿Y cuál fue la dificultad de encontrar personas para jugar Porque necesita 4 para jugar. Bueno, mirá, el tema de que el pádel es algo de que ponerle 10 personas que prueban, las 9 quieren jugar, quieren volver. Es muy fácil, es un deporte muy fácil y que te contagia de querer jugar. Es impresionante. Sí. Entonces, vos sabés que acá la cultura griega tiene mucho, se pasan jugando todo el tiempo a la raqueta en la playa. Los griegos, es impresionante. Sí, yo creo que los únicos que a veces tienen un poco de preconceito con el pádel son los que juegan tenis. Los de tenis. Bueno, lo que pasa es que sí, como es el deporte madre de la raqueta, lo ven como no le gusta ni el pádel, ni el squash, ni el tenis de playa, no le gusta nada de eso. Pues sienten un poco como que el deporte elite es ese. Mira, para mí, que he jugado los dos un poco, son un poquito de tenis, un poquito de pádel. Muy poco. El pádel es mucho más divertido de jugar. Muchísimo más divertido. Mucho más divertido de jugar, ¿sabes? Claro que y más cuando ganas, ¿eh? Claro, ahí está, perfecto. Pero se divierte más, ¿sabes? Claro, no, el pádel tiene ese fenómeno mundial en general porque primero es fácil y después enseguida es divertido. Entonces tiene un concepto que es muy fácil para cualquiera. Ni edad, ni si sos flaco, gordo, puedes jugar, si sos alto, bajo, no hay problema en nada. Yo en algún momento estaba jugando 3 partidos por día, ¿te acuerdas? Ahí, porque vivo cerca
y cuando no falta alguien, me llamaban. Yo en Pero jugando 3 minutos estaba ahí. en el PlayStation. Para No, jugar. te tengo que decir que Quita, tiene, porque viste que el pádel es mucho de inteligencia. mente también, inteligencia. Es un juego de Mira, inteligencia. Ahí está. Es inteligente. No, Lo dice yo que- no lo voy a Mira, aguantar más. estás Está diciendo que es inteligente. No, no estoy diciendo yo, está diciendo el Mira, entrenador de pero- la selección griega. El entrenador de la selección griega está diciendo que yo soy inteligente. Es un deporte como para jugador. inteligentes, Ah, pero yo me acuerdo que jugabas bien, pero no ganabas partidos mucho. no, porque jugaba con pendejos, con puro pendejos. Tú hacías de propósito, me ponía con un que no jugaba bien. Entonces tenía que cargar al otro. A No. él no le gusta que los Tenía brasileños él ganen. quería ganar No, siempre lo que pasa. y me ponía uno que tenía solo una mano. No. Esto también bueno el pádel, que en el pádel nunca tengo yo la culpa, siempre la tiene el compañero. Sí, Siempre. Pase lo que pase. Entonces, bueno, empezó ese club a funcionar y vi muy rápidamente que había, lo que dijiste vos, había mucha aceptación sobre la gente griega. La gente lo aceptó muy Sí, bien. muchísimo. Porque es muy fácil el salir del tenis y jugar pádel. Sí, también. Es Entonces, muy sí, fácil. protestan muchos tenistas, pero... Pero vienen, casi sí, todos vienen. al final, cuando hacemos la cuenta, son muchos tenistas que después se dan vuelta para el pádel. Porque es más divertido, es más. Claro, sí. No, y te voy a decir una cosa, pero no tengo experiencia en tenis. Yo jugué tenis, nunca llegué a Wimbledon y cosas así. El tenis que juegas. Sí, el tenis. Mira, ¿qué pasa? ¿Por qué dejé de jugar el fútbol para jugar pádel? Cascarita. ¿Eh? ¿Por qué? Juego en un partido de fútbol con los amigos y es 1 hora de alegría y 2 días coqueando, te mancando, duele todo. te duele todo, te duele desde el pelo hasta la uña. Entonces, y el pádel por correr adelante, atrás, a la derecha y a la izquierda, no tiene contacto con el otro, no tiene otras cosas, no tiene una Sí, persona no tiene que contacto físico. Entonces, que jugaba 3 partidos porque me llamaban cada rato, pero estaba cansado. Pero no en muerto. el otro día yo estaba nuevo. Más tranquilo. Duermes Sí, y en el otro día estás listo. Bueno, como te digo, acá en Grecia, bueno, el 80-90% son amateur. Sí. Entonces sirve mucho como descarga del trabajo, ¿viste? La gente que está todo el día en la oficina, te sirve mucho, venís y le pegás a la pelota y te descargás. Una sudadita. Sí, hay mucha gente que espera la hora de pádel como una salida de toda la rutina del día. 2013 fue lo primero. Sí. Y lo viste así como un bam en pádel. Sí, ahí por eso te iba a decir, cuando empezó a abrir el funcionar del club, me di cuenta enseguida que mucha aceptación de la gente griega y que el pádel iba a andar muy bien acá en Grecia. Bueno, decidí dejar el fútbol profesional y dedicarme al pádel y bueno, de entonces tengo 3 clubes, abrieron otros 20, estamos recorriendo todo Grecia con el pádel, abren en todos lados. Se formó ahora este último año la Federación Griega de Pádel y participamos del último europeo de Pádel, que empezamos en la posición número 50 y terminamos en la número 13, que para Grecia fue un salto impresionante. Vos sabés que puedo decir que no lo esperábamos ni nosotros, porque era algo, nosotros tenemos jugadores casi amateur que están en el proceso ese de amateur pasando al profesional. Que sabés, maduración, claro, que sabés que ese paso es larguísimo. Sí. Entonces, con todas las otras selecciones, los otros países, el 90% eran todos profesionales. Entonces fue un paso grande, fue difícil. Tuvimos un europeo muy bueno, tanto en hombres como en mujeres. Vamos ahora, pero ¿cuándo empezó tú con el Pandos? ¿Tuvieron la idea de hacer el Olympic Paddle? Bueno, yo te digo, desde el 2000... ¿Y cómo convenció a Pando? Pando yo lo conozco del fútbol. Jugamos en Efnikos Asteras 3 años juntos, en la segunda división. Bueno, y él siempre fue
siempre fue de estar buscando negocios o, viste, esos jugadores que Un siempre visionario, Claro. Él salió allá de Calamata, de un pueblo allá, y bueno, siempre estuvo interesado en negocio y eso. Y él ha hecho esa empresa de lavaje de lavar de autos, sí, Lambico. Lambico, sí. Bueno, entonces yo lo invité a jugar al pádel, como he invitado a muchos amigos y vino. Entonces, una vuelta que jugamos, nos fuimos a comer y yo le comenté de que en el futuro quiero hacer un club mío. No es el tiempo ahora porque tener un club, necesitas madurarlo y ver todas las cosas. Y bueno, y me dijo, bueno, sí, cuando te decía, yo también quiero meterme en el negocio. Y bueno, después de 1 año y medio, le comenté que estaba yo pronto para hacer el proyecto y bueno, y me dijo, vamos juntos. Y así armamos el Olímpico Pádel en Glifada, fue el primero. Lo armamos, nos costó 1 año y medio por el tema de, ¿sabes? Que es muy difícil. Licencia, los papeles, todo. Bueno. Y yo acompañé paso a paso. Ahí, sí. Agarramos de no haber nada, a hacer el club de cero. Bueno, lo abrimos del primer momento, anduvo muy bien. Y bueno, y ahí ya decidimos hacer uno en el Henicó y otro en Calamata. Y bueno, y siempre... También el 90% de los clubes que hay en Grecia, y tanto en Atenas como afuera, nosotros ayudamos. Como fuimos uno que traje el pádel, tengo que ayudar de cuántas pistas, cómo hacer esto, porque viste que toda la gente de Grecia, enseguida con el tema del pádel, porque vio, pero ¿qué pasa? Ustedes saben que un negocio no es porque algo va bien, abro un negocio y lo dejo y anda solo. Sí. Es como, hay que dedicarle tiempo, hay que saber, tiene que haber alguien que sepa un poco del tema, porque si no, no anda. No, ustedes desde el principio, yo acompañé desde la primera piedra. Estaba el terreno, ellos limpando el terreno y yo ahí junto con ellos. Estaba él, Pando y siempre un señor, el que era el ingeniero, ¿quién era? Sí, el arquitecto, que no sé. El arquitecto, y siempre ellos y yo ahí hablando ahí. Estuvo hablando ahí de... No ayudaba nada. Mira, más para acá, más para allá. No, ahí no, cabrón. Ahí no, cabrón. No, ¿sabes? Como siempre, Marcelo, No, pero en el fútbol trabaja bastante, En fútbol está siempre. Ya no puedo más. Está siempre. Ya no está aguantando. Iba a decir, viste que me cuenta ahí. Ya no puedo, no, siempre ya estoy viejito, ya no puedo. O pone fotografía solo que con la pala así haciendo y después saca y tira todo y no hace nada. Pero... No, yo conozco hace no, y pensar que hace algunos años yo jugaba y organizaba. Ahora, claro, nosotros un torneo, ¿te acordás? El año pasado, ¿cuándo fue? Hace 2 años jugamos juntos en Cabala, ¿te acordás? No, jugar juntos no, tú jugaste solo. Sí, bueno, no, él hacía como allá, más allá, pegale, sí, así. Es que yo no juego, yo brinco. Él jugaba y yo brincaba. Esto es un otro tema que gustaríamos hablar un poco después, pero de fútbol, ¿sabes? Una pasión creo que tenemos todos nosotros aquí. Es loco, si por ejemplo está trabajando y yo lo amo, mira, vamos a jugar un partidazo aquí. Deja todo y sí, eso es como, creo que es como el padre que está diciendo. Quien prueba quiere jugar, ¿sabes? Le gusta jugar, pero creo que es más difícil que el padre. Muchísimo más difícil, por eso te iba a decir, muchísimo, y las condiciones son más difíciles. No puede, porque no voy a meter a mí adentro, pero ustedes que juegan, es difícil, pisar en la arena. Nosotros lo vemos como algo muy sencillo y no es nada para nada sencillo, no es fácil para nadie jugar. Yo creo que en fútbol tienes que tener las condiciones físicas muy buenas para jugar. En pádel creo que no tanto. Puedes disfrutar el partido sin estar físicamente bien. No, pero yo siempre que jugué pádel estaba bien físicamente. Sí, estaba bien. ¿Sí o no? Siempre estoy bien físicamente, senão no puedo. Mi técnica no sale con... no hace lo que querés. Si no estás en 100%. Si no estoy 100%.
Mario, empezó la Federación de Pádel. Tú siempre fuiste, ¿cuántos años fuiste el número 1 del ranking en Grecia? Bueno, por 10 años seguidos. 10 años seguidos, ¿eh? Hasta que me lastimé. Yo me rompí hace un año, en diciembre hace un año, que me rompí jugando al pádel el tendón de Aquiles. Me tuve que operar y bueno, estuve 9 meses sin competir y ahí perdí el número 1. El número 1 del ranking. O sea, ¿Pero qué sentiste ahí en este momento de la contusión? bueno, yo tenía, como dijimos antes, jugaba mucho yo al fútbol, al fútbol, al tenis, al pádel muchísimo todos los días. El pádel, suponete que estaba 6 horas por día, o dando clase o jugando. Eso significa que estoy parado, estoy pisando. Y algunas veces me dolía como un ardor en el tendón de Aquiles, pero un aviso. Poco, que así que yo ponía un poco de hielo y se me pasaba, pero no fueron muchas veces, fue un par de veces, pero sí eso fue un aviso que Que ya no. Y entonces en un torneo no me dolía, no era que tenía dolor en ese momento. Al principio del partido voy a arrancar y cuando quiero dar el paso para pisar con mi pie izquierdo para arrancar, siento, ¿cómo te voy a decir? Como que alguien vino por atrás y me pegó con un fierro en el pie atrás. Imagínate que yo me doy vuelta porque nunca, vos sabés que si me regresás al tiempo, atrás, media hora antes de que me pase esto, y me decís, mira Mario, venimos del futuro y sé que te va a pasar una lesión muy grave. A ver qué te va a pasar. Nunca iba a decir el tendón de Aquiles. Nunca pensé que se me podía romper, nunca. Iba a decir, se me puede caer un foco en la cabeza y se me abre, no sé, cualquier cosa. Pero del tendón no te voy a decir nunca. Entonces, en la sensación extraña, miraba a ver si alguien había entrado, cuando vi que no había nadie, estaba mi compañero, y me agarré la pierna, ahí ya me di cuenta de que era algo grave. Sí, de que era grave. Pero gracias a Dios, después de 9 meses, ya estás listo para jugar. Sí, por suerte, por eso hice una recuperación. Bueno, tiene mucho que ver el médico que me operó, y que la operación yo lo pasé el sábado a la noche y el domingo a la tarde me operaron. Todo eso sirvió bastante, de que fue rápido. Mira lo que hacen él. Él está jugando, está haciendo como ayuda a organizar el pádel, no solo aquí en Atenas, pero en otras ciudades. No es fácil manejar todo eso. Tiene que estar, ¿cómo se dice? Para dedicar el tiempo es complicado, necesita y mucho él es tiempo. el entrenador de la selección. Eso estoy diciendo. ¿Cómo es? Una persona en tres. No, sigue haciendo muchas cosas, eso quiere decir él. Muchas cosas. Sigue haciendo muchas cosas, porque sigue con tus palestras fuera de Atenas, sigue entrenando, sigue dirigiendo tus clubes, sigue como entrenador, pero sigue como jugador. También, sigue también con muchas cosas. Ahora sí, bueno, después de la lesión sí, evalúo un poco el cansancio, el descanso que puedo tener, porque es muy importante el descansar. Sí, suponete, antes de mi lesión podía estar en el pádel. Otra cosa, yo no sé qué hace su mujer en la casa, porque a lo mejor te pone a planchar, te pone a lavar la ropa. No me venga con esa cosa de que nosotros los uruguayos no limpiamos baño. Nunca. Ese aquí fue uno de los mejores, limpiaba el mejor baño. Si iba al baño después de limpiar Estaba limpio. Estaba como el mejor sitio de la casa. ¿Había problema con la mujer griega? No, nunca he tenido. No. Problema no, pero eso tiene que hacer. Por eso no había problema. Por eso no había problema. Si tú no lo haces, hay problema. Pero si lo haces bien no, por y suerte. veo que está bien planchada la ropa, está bien. No, por suerte eso yo no tengo problema, está todo pronto, todo. Y también tengo ayuda en todos los demás temas de organización, y eso también tengo la ayuda de ella, porque si no es muy difícil.